Capítulo 25. La moderna teoría de la colonización. La economía política confunde fundamentalmente dos clases harto distintas de propiedad privada, la que se basa en el trabajo personal del productor y la que se funda sobre la explotación del trabajo ajeno. Olvida que la segunda no solo es la antítesis directa de la primera, sino que, además, florece siempre su tumba. En el occidente de Europa, cuna de la economía política, el proceso de la acumulación originaria se halla ya, sobre poco más o menos, terminado. En estos países, el régimen capitalista ha sometido directamente a su imperio toda la producción nacional, o, por lo menos, allí donde las cosas no están todavía lo bastante maduras, controla indirectamente las capas sociales con él coexistentes, capas caducas y pertenecientes a un régimen de producción anticuado. El economista aplica a este mundo moldeado del capital las ideas jurídicas y de propiedad correspondientes al mundo precapitalista con tanta mayor unción y con un celo tanto más angustioso, cuanto más patente es la disonancia entre su ideología y la realidad. En las colonias, la cosa cambia. Aquí, el régimen capitalista tropieza por todas partes con el obstáculo del productor que, hallándose en posesión de sus condiciones de trabajo, prefiere enriquecerse él mismo con su trabajo a enriquecer al capitalista. En las colonias, se revela prácticamente, en su lucha, el antagonismo de estos dos sistemas económicos diametralmente opuestos. Cuando el capitalista se siente respaldado por el poder de la metrópoli, procura quitar de en medio por la fuerza el régimen de producción y apropiación basado en el propio trabajo. El mismo interés que en la metrópoli mueve al psicofante del capital, al economista, a presentar teóricamente el régimen capitalista de producción como lo contrario de lo que en realidad es, le lleva aquí, en las colonias, to make a clean breast of it, proclamando abiertamente el antagonismo de ambos sistemas de producción. Para ello, se detiene a demostrar cómo el desarrollo de la fuerza social productiva del trabajo, la cooperación, la división del trabajo, la aplicación de la maquinaria en gran escala, etc., son irrealizables sin la previa expropiación de los obreros y la consiguiente transformación de sus medios de producción en capital. Llevado del interés por la llamada riqueza nacional, se echa a buscar los medios más eficaces para producir la pobreza popular. Aquí, su coraza apologética va cayendo trozo a trozo, como yesca podrida. El gran mérito de G. Wakefield no está en haber descubierto nada nuevo sobre las colonias, sino en haber descubierto en las colonias la verdad sobre el régimen capitalista de la metrópoli. Así como el sistema proteccionista tendía, en sus orígenes, a la fabricación de capitalistas en la metrópoli, la teoría de la colonización de Wakefield, que Inglaterra se esforzó durante algún tiempo en aplicar legislativamente, aspira a la fabricación de obreros asalariados en las colonias. A esto es a lo que él llama systematic colonization, colonización sistemática. En primer lugar, Wakefield descubre en las colonias que no basta que una persona posea dinero, medios de vida, máquinas y otros medios de producción, para que se le pueda considerar como capitalista, si le falta el complemento. El obrero asalariado, el otro hombre obligado a venderse voluntariamente, y descubre que el capital no es una cosa, sino una relación social entre personas a las que sirven de vehículo las cosas. Mr. Pell, clama ante nosotros Wakefield, transportó de Inglaterra a Swan River, en Nueva Holanda, medios de vida y de producción por valor de 50,000 libras esterlinas. Fue lo suficientemente previsor para transportar además 3,000 individuos de la clase trabajadora, hombres, mujeres y niños. Pero, apenas llegó la expedición al lugar de destino, Pell se quedó sin un criado para hacerle la cama y subirle agua del río. Pobre Mr. Pell. Lo había previsto todo, menos la exportación al Swan River de las condiciones de producción imperantes en Inglaterra. Para la mejor comprensión de los demás descubrimientos de Wakefield, haremos dos aclaraciones previas. Sabemos ya que los medios de producción y de vida, cuando pertenecen en propiedad al productor inmediato, no constituyen capital. Solo se convierten en capital cuando concurren las condiciones necesarias para que funcionen como medios de explotación y avasallamiento del trabajador. Pero en el cerebro del economista, esta alma capitalista que hoy albergan se halla tan íntimamente confundida con su sustancia, que los clasifica siempre como capital, aunque sean precisamente todo lo contrario. Así le pasa a Wakefield. Otra aclaración. A la diseminación de los medios de producción como propiedad individual de muchos obreros, independientes los unos de los otros y que trabajan por su cuenta, la llama división igualitaria del capital. Al economista le sucede como al jurista feudal, que seguía pegando etiquetas jurídicas propias del feudalismo a relaciones que eran ya puramente monetarias.
Si el capital, dice Wakefield, se distribuyese por partes iguales entre todos los individuos de la sociedad, nadie tendría interés en acumular más capital del que pudiese emplear por sí mismo. Así acontece, hasta cierto punto, en las nuevas colonias de América, donde la pasión de la propiedad de la tierra impide que exista una clase de obreros asalariados. Por eso, mientras el obrero pueda acumular para sí, como puede hacerlo mientras conserva la propiedad de sus medios de producción, la acumulación capitalista y el régimen capitalista de producción serán imposibles. Falta la clase de los obreros asalariados, indispensable para ello. ¿Cómo se consiguió en la vieja Europa expropiar al obrero de sus condiciones de trabajo, creando por tanto el trabajo asalariado y el capital? Por medio de un contrato social originalísimo. La humanidad adoptó un método muy sencillo para fomentar la acumulación del capital, que, naturalmente, se le venía antojando desde los tiempos de Adán, como el fin único y decisivo de la existencia del hombre. Se dividió en dos grupos. El de los que se apropiaron el capital y el de los que se apropiaron un trabajo. Esta división fue el fruto de un acuerdo y una combinación espontáneos. Dicho en otros términos, la masa de la humanidad se expropió a sí misma en aras de la acumulación del capital. Podría creerse que el instinto de este fanatismo de sacrificio y renunciación debió desbordarse sobre todo en las colonias, único sitio en que concurren hombres y circunstancias capaces de transportar un contrato social de este tipo del reino de las nubes al terreno de la realidad. ¿Para qué, entonces, nos preguntaremos, la colonización sistemática que se preconiza, en vez de confiarse a la colonización espontánea y natural? Pero, en los estados norteamericanos del norte, es dudoso que pertenezca a la categoría de obreros asalariados ni una décima parte de la población. En Inglaterra, la gran masa del pueblo está formada por obreros asalariados. Y el instinto que lleva a la humanidad trabajadora a expropiarse a sí misma en aras del capital es algo tan quimérico, que la única base natural y espontánea de la riqueza colonial es, según el propio Wakefield, la esclavitud. La colonización sistemática que él propone no es más que un pis-aller, por tener que tratar con hombres libres en vez de entendérselas con esclavos. Los primeros colonizadores españoles de Santo Domingo no disponían de obreros llevados de España. Sin obreros, es decir, sin esclavitud, el capital habría perecido o habría quedado reducido, por lo menos, a las pequeñas proporciones en que cada cual puede emplearlo por sí mismo. Y esto fue, en efecto, lo que ocurrió en la última colonia fundada por los ingleses, donde se perdió por falta de obreros asalariados un gran capital de simientes, ganado e instrumentos y donde hoy ningún colono posee apenas más capital que el que él mismo puede invertir. Como veíamos, al expropiar de la tierra a la masa del pueblo se sientan las bases para el régimen capitalista de producción. La característica esencial de una colonia libre consiste, por el contrario, en que en ella la inmensa mayoría de la tierra es todavía propiedad del pueblo, razón por la cual cada colono puede convertir en propiedad privada y medio individual de producción una parte de ella, sin cerrar el paso a los que vengan detrás. He aquí el secreto del esplendor de las colonias y, al mismo tiempo, del cáncer que las devora. La resistencia que ponen a la aclimatación del capital. Allí donde la tierra es muy barata y todos los hombres son libres, donde todo el mundo puede, si lo desea, obtener un pedazo de tierra para sí, el trabajo no solo es muy caro, por lo que a la participación del obrero en su producto se refiere, sino que la dificultad está en obtener trabajo combinado a ningún precio. Como en las colonias no se ha impuesto todavía o solo se ha abierto paso de un modo esporádico o con un margen de acción reducido el divorcio entre el trabajador y sus condiciones de trabajo, con su raíz, la tierra, no existe tampoco el divorcio entre la agricultura y la industria, no se ha destruido todavía la industria doméstico-rural, y, siendo así, ¿dónde va a encontrar el capital su mercado interior? Ninguna parte de la población de América es exclusivamente agrícola, exceptuados los esclavos y sus propietarios, que combinan el capital y el trabajo en grandes obras. Los americanos libres, que cultivan la tierra por sí mismos, emprenden al mismo tiempo muchas otras ocupaciones. Una parte de los muebles y herramientas que emplean son, generalmente, de fabricación propia. Muchas veces, construyen ellos mismos sus casas y llevan al mercado, por alejado que esté, los productos de su propia industria. Son hilanderos y tejedores, fabrican jabón y bujías, se confeccionan el calzado y la ropa para su uso. En América, la agricultura es, con frecuencia, la ocupación accesoria del herrero, del molinero o del tendero. Con gentes tan extravagantes, ¿cómo va a manifestarse el espíritu de renunciación a favor del capitalista?
Lo maravilloso de la producción capitalista es que no solo reproduce constantemente al obrero asalariado como tal obrero asalariado, sino que además crea una superpoblación relativa de obreros asalariados proporcionada siempre a la acumulación del capital. De este modo, se mantiene dentro de sus justos cauces la ley de la oferta y la demanda de trabajo, las oscilaciones de salarios se ajustan a los límites que convienen a la explotación capitalista. Y, finalmente, se asegura la indispensable subordinación social del obrero al capitalista, una relación de supeditación absoluta, que el economista, dentro de casa, en la metrópoli, puede convertir, mintiendo a boca llena, en una libre relación contractual entre comprador y vendedor, entre dos poseedores igualmente independientes de mercancías. El poseedor de la mercancía capital y de la mercancía trabajo. En las colonias, esta hermosa mentira se cae por su base. Aquí, la población absoluta crece con mucha más rapidez que en la metrópoli, pues vienen al mundo muchos trabajadores en edad adulta, y a pesar de ello, el mercado de trabajo se halla siempre vacío. La ley de la oferta y la demanda de trabajo se viene a tierra. De una parte, el viejo mundo lanza constantemente a estos territorios capitales ávidos de explotación y apetentes de espíritu de renunciamiento. De otra parte, la reproducción normal de los obreros asalariados como tales obreros asalariados, tropieza con los más burdos obstáculos, algunos de ellos invencibles. Y no digamos la producción de obreros asalariados sobrantes a tono con la acumulación del capital. El obrero asalariado de hoy se convierte mañana en campesino o artesano independiente, que trabaja por cuenta propia. Desaparece del mercado de trabajo, pero no precisamente para entrar al asilo. Esta transformación constante de obreros asalariados en productores independientes, que en vez de trabajar para el capital trabajan para sí mismos y procuran enriquecerse ellos en vez de enriquecer al señor capitalista, repercute, a su vez, de una manera completamente perjudicial en la situación del mercado de trabajo. No es solo que el grado de explotación del obrero asalariado sea indecorosamente bajo. Es que, además, este pierde, al desaparecer el lazo de subordinación, el sentido de sumisión al generoso capitalista. De ahí provienen todos los males que nuestro buen E.G. Wakefield pinta con tanta honradez y con tintas tan elocuentes y conmovedoras. La oferta de trabajo asalariado, gime este autor, no es constante, ni regular, ni eficiente. Es continuamente, no solo pequeña, sino insegura. Aunque el producto que ha de repartirse entre el trabajador y el capitalista es grande, el trabajador se queda con una parte tan considerable, que se convierte enseguida en capitalista, en cambio, son muy pocos los que, aunque vivan más de lo normal, pueden acumular grandes masas de riqueza. Los trabajadores no permiten, sencillamente, que el capitalista renuncie a pagarles la parte mayor de su trabajo. Y aunque sea muy astuto e importe de Europa, a la par con su capital, sus obreros asalariados, esto no les sirve de nada. Enseguida dejan de ser obreros asalariados, para convertirse ávidamente en labradores independientes e incluso en competidores de sus antiguos dueños en el mismo mercado de trabajo. ¡Qué espanto! Resulta que el honrado capitalista importa de Europa, con dinero de su bolsillo, a sus propios competidores. ¿Quién puede resistir a esto? Nada tiene, pues, de extraño que Wakefield se queje de la falta de disciplina y de sentido de sumisión de los obreros de las colonias. En las colonias, donde rigen salarios elevados, dice Merivale, discípulo de Wakefield, existe una ansia apasionada de trabajo barato y sumiso, de una clase a la que el capitalista puede dictarle las condiciones, en vez de someterse a las que ella le imponga. En los países viejos y civilizados, el obrero, aunque libre, se halla sometido por ley natural al capitalista. En las colonias, no hay más remedio que crear esta sumisión aplicando remedios artificiales. ¿Y cuál es, según Wakefield, la consecuencia de este mal reinante en las colonias? Un sistema bárbaro de dispersión de los productores y de la riqueza nacional. El desperdigamiento de los medios de producción entre innumerables propietarios que trabajan por cuenta propia destruye, con la centralización del capital, toda posibilidad de trabajo combinado. Todas las empresas a larga vista, que se desarrollan en el transcurso de varios años y exigen inversión de capital fijo, tropiezan con obstáculos para su ejecución. En Europa, el capital no vacila ni un solo instante, pues cuenta con el accesorio viviente de la clase obrera, que aquí existe siempre en abundancia, siempre al alcance de la mano. Pero, en los países coloniales. Wakefield relata con anécdota altamente dolorosa. Tuvo ocasión de hablar con algunos capitalistas de Canadá y del estado de Nueva York, donde además el flujo de la inmigración se paraliza con frecuencia, dejando un sedimento de obreros sobrantes.
Teníamos, suspira uno de los personajes del melodrama, dispuesto el capital para una serie de operaciones cuya ejecución exige un período considerable de tiempo. Pero, íbamos a lanzarnos a estas operaciones con obreros de quienes sabíamos que nos dejarían plantados a la primera oportunidad. Si hubiéramos tenido la certeza de poder asegurar el trabajo de estos inmigrantes, nos habríamos apresurado a contratarlos con mucho gusto, y a un precio elevado. Más todavía, aun estando seguros de que habríamos de perderlos, los habríamos contratado, de tener la seguridad de poder contar con nuevos obreros a medida que los necesitásemos. Después de contrastar pomposamente la agricultura capitalista inglesa y las ventajas de su trabajo combinado con el desperdigado régimen agrícola de América, al autor se le olvida el reverso de la medalla. Pinta el bienestar, la independencia, el espíritu emprendedor y la relativa cultura de la masa del pueblo americano, nos dice que el obrero agrícola inglés es un mísero desarrapado, a miserable wretch, un mendigo. ¿En qué país, fuera de Norteamérica y algunas nuevas colonias, los jornales de los obreros libres que trabajan en el campo rebasan en proporciones dignas de mención el nivel de los medios estrictamente indispensables de vida del obrero? Es indiscutible que en Inglaterra se alimenta mucho mejor a los caballos de labor, como propiedad estimada que son, que al bracero del campo. Pero, never mind. No en vano la riqueza nacional se identifica, por naturaleza, con la pobreza popular. Ahora bien, ¿cómo curar el cáncer anticapitalista que corroe las colonias? Si se fuera a convertir de golpe en propiedad privada toda la tierra que hoy es propiedad del pueblo, se destruiría, indudablemente, la raíz del mal, pero se destruirán también, las colonias. La gracia está en matar dos pájaros de un tiro. ¿Cómo? No hay más que asignar a la tierra virgen, por decreto del gobierno, un precio independiente de la ley de la oferta y la demanda, un precio artificial, que obligue a los inmigrantes a trabajar a jornal durante mayor espacio de tiempo, si quieren reunir el dinero necesario para comprar tierra y convertirse en labradores independientes. El fondo que se formaría con la venta de los terrenos a un precio relativamente inasequible para los obreros. Es decir, el fondo de dinero que se arrancaría a su salario, violando la sacrosanta ley de la oferta y la demanda, podría ser invertido por el gobierno, al mismo tiempo, a medida que se incrementase, en exportar a las colonias a los desarrapados de Europa, con lo cual los señores capitalistas tendrían siempre abarrotado su mercado de jornaleros. Conseguido esto, tout será pour les mieux dans les meilleurs mondes posibles. He aquí el gran secreto de la colonización sistemática. Con este plan, exclama Wakefield, dándose aires de triunfo, la oferta de trabajo será forzosamente regular y constante. En primer lugar, como ningún obrero podría comprar tierra antes de haber reunido con su trabajo el dinero necesario, todos los obreros inmigrantes, trabajando combinadamente a jornal producirían a sus patronos capital para dar empleo a más trabajo. En segundo lugar, todo el que colgase los hábitos de obrero para convertirse en propietario aseguraría, por el hecho mismo de comprar tierra, un fondo para transportar trabajo fresco a las colonias. Naturalmente, el precio que se señale a la tierra por imperio del Estado habrá de ser un precio sufficient price, es decir, lo suficientemente alto para que el obrero se vea en la imposibilidad de convertirse en agricultor independiente antes de que vengan otros a cubrir su vacante en el mercado de trabajo. Esto que el autor llama precio suficiente no es más que un eufemismo para expresar lo que en realidad es el rescate que el obrero abona al capitalista porque éste le permita retirarse del mercado de trabajo a cultivar su tierra. Primero, tiene que producir al señor capitalista capital para que éste pueda explotar a más obreros y después poner un suplente en el mercado de trabajo, suplente que el gobierno, a costa suya, se encarga de expedir a su antiguo señor patrono por la vía marítima. Es altamente significativo que el gobierno inglés haya puesto en práctica durante largos años este método de acumulación originaria, recetado expresamente por Mr. Wakefield para uso de países coloniales. El fiasco fue, naturalmente, tan vergonzoso como el de la ley bancaria de Mr. Perel. Solo se consiguió desviar la corriente de emigración de las colonias inglesas a los Estados Unidos. Los progresos hechos por la producción capitalista en Europa, unidos a la creciente presión del gobierno, han venido a hacer inútil, entre tanto, la receta de Wakefield. De una parte, la inmensa y continua avalancha humana que se ve empujada todos los años hacia América, deja en el este de los Estados Unidos sedimentos intermitentes, pues la ola de emigración de Europa lanza a masas humanas sobre aquel mercado de trabajo, con celeridad mayor que aquella con que la ola de emigración hacia el occidente puede absorberlas.
De otra parte, la guerra civil ha dejado en Norteamérica la herencia de una gigantesca deuda nacional, con su consiguiente agobio de impuestos, la creación de la más vil de las aristocracias financieras, el regalo de una parte inmensa de los terrenos públicos a sociedades de especuladores para la explotación de ferrocarriles, minas, etc. En una palabra, la más veloz centralización del capital. La Gran República Americana ha dejado, pues, de ser la tierra de promisión de los emigrantes obreros. La producción capitalista avanza aquí a velas desplegadas, aunque la baja de salarios y la sumisión del obrero al patrono no hayan llegado todavía, ni con mucho, al nivel normal de Europa. Aquel despilfarro descarado de las tierras coloniales regaladas por el gobierno inglés a aristócratas y capitalistas, y que Wakefield denunciaba en voz tan alta, ha creado, sobre todo en Australia, unido a la corriente humana de inmigración atraída por los gold diggings y a la competencia que la importación de mercancías inglesas hace hasta al más modesto artesano, una superpoblación obrera relativa en cantidad suficiente. Por eso, apenas hay correo que no traiga a Europa el triste mensaje del abarrotamiento del mercado de trabajo australiano, Glut of the Australian Labour Market, y por eso también hay en Australia sitios en que la prostitución florece con tanta exuberancia como en el Haymarket de Londres. Pero, aquí, no nos proponíamos tratar de la situación de las colonias. Lo único que nos interesaba era el secreto descubierto en el Nuevo Mundo por la economía política del vicio y proclamado sin recato. El régimen capitalista de producción y acumulación, y por tanto, la propiedad privada capitalista, exigen la destrucción de la propiedad privada nacida del propio trabajo, es decir, la expropiación del trabajador.